En el video de hoy me gustaría explicar cómo convertir un número octal a decimal. Es decir, octal, que es de base 8, a decimal, que es base 10. Voy a agarrar este ejemplo que conseguí en internet, buscando un pequeño ejemplo como para más o menos explicar cuál es el procedimiento. Y bueno, ya que ya yo he hecho videos similares, pasando creo que de decimal a hexadecimal y viceversa, y también con binario. Entonces, bueno, me pareció interesante probar con octal. Puede ser que más adelante pruebe hacerlo al revés, que es un poco más complejo, ya que verán que en este caso en específico de pasar a base 8 a base 10 es bastante sencillo. Aquí tengo ya el programa. Voy a utilizar esta librería que básicamente lo que me permite es elevar un número a cualquier exponente, ya que lo voy a utilizar y bueno, es una forma muy sencilla de hacerlo. No es necesario hacerlo con esta librería, se puede elevar un número, por ejemplo a las 5 sin tener que usar una librería. Con un ciclo puedes hacerlo, pero bueno, en este caso como no tengo ninguna limitante, bueno, prefiero usar la librería que es mucho más rápido. Entonces bueno, vamos a crear la variable int que va a guardar, digamos que el número decimal, que es el que va a ingresar el usuario, que es el que, bueno, no, en este caso sería número octal, que es el que va a ingresar el usuario. Vamos a tener, bueno, vamos a poner número decimal, que vendría siendo como el resultado, y vamos a tener una variable que es exponente. Entonces, bueno, antes de seguir con esto, creo que debería primero explicar un poco en qué consiste, cómo se pasa de base 8 a base 10. Bueno, simplemente podemos ver que este es el número 412, que está en octal. Lo que hacemos es tomar el último valor de la derecha, y lo que hacemos es multiplicarlo por 8 elevado a la 0. Y esto nos da 2, porque 8 elevado a la 0 es 1. Entonces, luego tomamos el 1, ¿verdad? Y lo multiplicamos por 8 elevado a la 1, que nos da 8, y así sucesivamente. Si aquí hubiese otro número, sería simplemente dicho número multiplicado por 8 elevado a la 3. Entonces, si se dan cuenta, lo que cambia es el exponente del 8 y obviamente el número. Y simplemente al final, para dar el número decimal, en decimal simplemente tenemos que sumar todas esas multiplicaciones. Entonces, bueno, esta variable exponente es ese exponente que vamos a ir incrementando, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a pedir al usuario que ingrese el número. ¿Verdad? Y vamos a guardarlo en la variable que ya creamos, que se llama número octal. Ya, aquí no hay más nada que hacer. Como se pueden dar cuenta, esto es como un ciclo, esto se va a repetir dependiendo de cuántos dígitos nosotros tengamos. Entonces, bueno, nosotros fácilmente, para poder hacerlo con cualquier número de otro tamaño, que no sea nada más ese, vamos a utilizar un ciclo while, cuya condición de salida va a ser mientras que el número octal sea mayor a 0. Ya que cuando llegue a la última iteración, este número va a ser menor a 0, entonces ya el ciclo se va a romper y se va a salir. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, número decimal va a ser igual a lo que tenga número decimal, que en este caso deberíamos inicializarlo en 0. Es como una especie de acumulador, porque él va a acumular todas estas sumas, los resultados de estas multiplicaciones. Primero va a tener 2, luego va a tener 2 más 8, y luego va a tener 10 más esto, y así. Entonces, bueno, simplemente el valor que él tenga inicialmente, que va a ser 0, va a ser igual a lo que ya tenga, más tenemos que, bueno, otra cosa. Si yo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que está allí, que es 412. ¿Cómo yo hago para obtener este 2 solo? Bueno, eso se hace muy sencillo. Si yo pongo la variable módulo 10, esto lo que me va a dar es
el último dígito a la derecha de ese número, que en este caso sería 2. Y luego, si se dan cuenta, tengo como que quitarlo para poder obtener este. Entonces, primero agarro el 2, lo quito, luego agarro el 1, lo quito y luego tengo el 4, y así. Entonces, para quitarlo, simplemente, si yo hago así, esto simplemente me va a quitar el 2 y me quedaría 41 en este caso. Entonces, este es para obtener el último dígito a la derecha y este es para quitarlo. Entonces, simplemente lo que yo tengo que hacer es tomar el último dígito a la derecha, ¿verdad? Y multiplicarlo por 8 elevado a la 0 en este caso. Por este exponente también lo vamos a inicializar en 0. Y aquí, ¿cómo vamos a hacer para elevar el número? Como les dije, yo voy a utilizar una función que contiene la librería math. Ustedes pueden hacerlo con un ciclo, si no les dejan o no pueden utilizar la librería math, pero bueno, si lo pueden usar, utilícenla porque es mucho más sencillo. Entonces, bueno, simplemente voy a utilizar la función pop, que simplemente me permite elevar un número cualquiera a un exponente cualquiera. Entonces, simplemente yo siempre voy a elevar 8, porque si se dan cuenta, 8 siempre está constante, simplemente cambias el exponente y lo voy a estar elevando a exponente, que en un principio va a ser 0 y luego yo lo voy a ir incrementando. Entonces, esto al principio va a ser 0 y esto va a ser 2, en nuestro caso, si metemos 412, por 8 elevado a la 0. Y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer posteriormente? Bueno, al número octal, como ya les dije, tengo que quitarle el último número para que me quede el 41 y así poder agarrar el 1 y hacer esta misma operación. Y tengo que incrementar exponente en 1, porque ahora el exponente no debe valer 0, sino que debe valer 1 y después 2 y después 3, dependiendo del número que sea. Entonces, ya, esto sería todo. Como pueden ver, es muy sencillo. Podemos imprimirlo como resultado. Bueno, aquí vamos a meter esto en comillas. Resultado. Y bueno, simplemente imprimimos la variable número decimal. Y ya. Como pueden ver, es un procedimiento muy sencillo que no tiene gran explicación. Primero tomamos el número, el acumulador, la variable donde vamos a guardar el resultado, básicamente, y tomamos el valor que ella ya tenga, que en un principio va a ser 0, y tomamos el último número que ingrese el usuario, o sea, el último dígito del número que ingresa el usuario, y lo multiplicamos por 8 elevado a la 0. Por ejemplo, la primera iteración, esto me va a dar 1, y esto me va a dar 2. Entonces, esto va a ser 0, porque al principio está inicializado en 0, más 2. Entonces, ok, aquí lo que va a hacer es quitarle el 2. Entonces, número octal ahora va a valer 41. Y aumento el exponente. Entonces, 41 es mayor que 0, sí. Entonces va a ser 2. Recuerden que esta ahora es 2. Entonces va a ser 2 más, en este caso va a ser 1 por 8 elevado a la 1, que es 8. Entonces esto va a ser 8 más 2, 10 y así continuamente. Entonces si lo probamos, me dice número. Ah, claro, aquí no es... Aquí esto es número decimal. Disculpen, aquí esto es número decimal. Y aquí... No, número octal. Claro, porque aquí es donde yo estoy guardando mi resultado y aquí este fue el que ingresó el usuario. Y ya, ahora sí lo corremos y metemos 412. Me da 266 que según este resultado, a ver, es correcto. Porque 8 más 2, 10, más 256, 266. Y esto funciona obviamente no solamente con este número, podemos probar cualquier otro número. Si yo pongo esto, y el resultado es esto. Pueden comprobar que sí funciona con otros números. Y bueno, realmente es muy sencillo hacerlo de esta forma. Como les dije, probablemente haga la versión contraria de pasar a decimal a octal, que esa sí es un poco más compleja, aunque tampoco es muy difícil.
Y puede ser que incluso la haga en otro lenguaje o no sé. O incluso puede que esta misma la haga en otro lenguaje, aunque realmente no habría mucha diferencia en este caso. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido.